El Real Valladolid claramente es el peor equipo de esta primera división española. Así lo marca la clasificación, así lo marca su nivel de juego, así lo marcan sus sensaciones y sobre todo así lo marca lo que transmite el equipo y las imágenes que se ven cada jornada. Imágenes que con el paso de las fechas son cada vez más dramáticas hasta el punto de llegar al delirio que hemos vivido en esa jornada número 30 de la Liga EA Sports. El Valladolid es un equipo que ya está descendido, ¿vale? No de forma oficial, ¿vale? No de forma oficial ni matemática, sí de forma oficiosa. Nos daba Giorgio, el dato por el chat, que está a 14 puntos del descenso, realmente, con 24 puntos en juego en base a las 8 jornadas que quedan, ¿vale? Evidentemente es imposible la salvación para el equipo bucerano. Más allá de todo esto, lo que transmite el Valladolid actualmente, ya hemos comentado muchas veces lo del equipo a la deriva, lo del equipo donde la directiva y lo que rodea al Real Valladolid en ese contexto de poder no beneficia en absoluto, pero yo creo que hay muchas formas de hacer las cosas dentro de que no salgan bien o no salgan como esperabas, ¿vale? Puedes hacer un hermanamiento entre la afición y jugadores con un intento de lucha hasta el final. Pueden los aficionados no ir al estadio y ya, cosa que no están haciendo, porque Pucela prácticamente se sigue llenando cada fin de semana con la gente de ahí, apoyando en el estadio al club. Seguramente no a los que lo dirigen, ni a los jugadores, ni al entorno general, pero sí al escudo, que insisto, no deja de ser lo más importante, porque el Valladolid, como entidad y como escudo, eso va a permanecer, pase lo que pase, pero los jugadores, directivos y todo lo demás no. Por lo tanto, los aficionados van ahí para apoyar lo que es el club, insisto, Real Valladolid como ente, y luego los jugadores pueden tomárselo de la manera que ellos quieran. Unos lucharán más hasta el final, pase lo que pase, tengan 0 puntos o 50. Otros, si a lo mejor se la sudará porque están cedidos o porque saben que tendrán un contrato el año que viene en primera división o cualquier motivo. Y otros, sinceramente, es que no estarán ni contando ni serán parte de la plantilla. Insisto, cada uno se puede tomar la situación como vea. Pero, insisto, creo que hay ciertos límites o ciertas barreras, líneas rojas, digamos, que no hay que superar. Esa línea roja se superó ayer con la imagen que tenéis en pantalla. Esa discusión, que podían haber sido solo algunas palabras entre la Tasa o Luis Pérez, pero que no se quedó ahí. Encima lo protagonizan dos jugadores, no sé si los más criticados, pero dos de las imágenes claras de lo que es este Valladolid. Cuando tú a la gente le preguntes, oye, el Valladolid que descendió de forma tan abrumadora, cuando pasen 10 años, tú no recordarás seguramente lo mal o lo bien que lo pudo hacer Raúl Moro en su momento. Os digo más, no recordarás que no tenía lateral izquierdo. No recordarás que de repente aparecieron Nikic o Grealish en mitad del mercado para intentar ayudar. Sí, seguramente no os acordaréis de muchas cosas. Pero sí que nos acordaremos de que la Tasa se hizo entre comillas hombre meme porque fue el único fichaje real del mercado de verano y una operación que ya de por sí sonaba extraña. Y seguramente sí te acordarás que Luis Pérez, pese a ser uno de los capitanes, era el jugador más abucheado por toda la afición pucelana. De estos dos nombres que tenemos en pantalla seguramente nos acordaremos. Lo último que necesitan estos dos nombres, la Tasa o Luis Pérez, es protagonizar esta imagen que vimos ayer. Que por si alguien nos ha enterado, básicamente la Tasa fue sustituido, se fue cabreado al banquillo. Dijo que cómo podía hacer esto, que vaya mierda, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Situación muy complicada la del Real Valladolid. La Tasa venía jugando bien y de hecho marcando 3 goles en las últimas 3 jornadas. El partido de ayer no se le dio tan bien, tuvo de una ocasión, no la marcó. Pero bueno, insisto, es lo de menos, sinceramente, que la Tasa esté mejor o peor ahora mismo, sin más. Pero se estaba quejando de la situación. El Valladolid siendo goleado en su estadio por el Getafe. Ante esos reproches y quejas al aire, Luis Pérez, que estaba en el banquillo y siendo uno de los capitanes, se encaró con él
diciendo que parase de hablar y que se callara y que no dijese nada, básicamente. La tasa le responde con un "estás tú para hablar". Lo que viene siendo un "oye, tú eres el jugador más criticado de la plantilla", que lo es. Luis Pérez es el jugador que la afición no soporta, hasta el punto de que su propio entrenador está haciendo de que no juegue los partidos como local, sí los visitantes. Hasta ese punto ha llegado la situación de Luis Pérez con la grada del José Zorrilla. Bueno, la tasa utilizó ese momento de Luis Pérez para decirle "estás tú para hablar". Luis Pérez, como respondió ante las cámaras de televisión, fue lo que estáis viendo. Lanzar un puñetazo que llegó a golpearle a la tasa, no significando "madre mía, qué daño me ha hecho" ni nada por el estilo, pero la imagen queda ahí, como un compañero en un banquillo mientras está jugando el partido de su equipo y está siendo goleado, va a pegarle a otro compañero, con un Chomert de por medio que honestamente tiene que flipar, porque él viene seguido del Valencia, casi que ni le va ni le viene, fue titular, hizo un partido también lamentable, lo cambiaron y estaba ahí en el banquillo diciendo "yo que les he dado aquí", pero fue el que básicamente pudo contener a Luis Pérez más o menos para que no siguiese pegándole. Yo creo que, insisto, tú puedes descender de muchas maneras, puedes competir mejor, puedes competir peor, pero no hay que traspasar ciertas líneas rojas, y el Valladolid las está traspasando, ya las estaban traspasando Ronaldo y lo que le rodea, pero mira, los jugadores que son al final los que más defienden el escudo y la camiseta, que no traspasen esas líneas y que no veamos lo que hemos visto esta jornada. Porque sinceramente, lo de esa jornada frente al Getafe, en clave Pucela, fue delirante. Y más allá de esa situación, ¿vale? A nivel de lo que es club, a nivel de imagen, que está siendo absolutamente lamentable, genero la pregunta que veis en pantalla. ¿Es este Real Valladolid el peor equipo que hemos visto en Primera División? Yo nací en el año 2000, ¿vale? No veas Sporting, que años antes descendió de Primera División con 13 puntos, que a nivel de puntos, ¿vale? Es el peor equipo de la historia de Primera División. Pero yo ese Sporting, de forma evidente, no lo he visto. Tengo que darme con lo que he visto. Hemos visto malos equipos en Primera División. Si todavía me preguntas hace un mes y medio, lo de ¿es este Valladolid el peor equipo que has visto? Yo sinceramente os diría que no. Yo os diría, hombre, es que hemos visto muchas cosas muy jodidas, la verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Comparar a este Valladolid con lo que fueron efectivamente los peores equipos de Primera División en este siglo XXI, ¿vale? Realmente. No vamos a contabilizar lo de antes porque, insisto, no lo he visto, se nos queda muy atrás. Pero, para que tengáis el dato, el peor equipo es el Sporting, creo que de la 97-98 o un año antes, no estoy muy seguro, que bajó creo que con 13 puntos. En este siglo XXI hay 13 equipos que han bajado con 20. El Real Valladolid actual tiene 16, a falta de 8 jornadas. Ya no nos planteamos, insisto, si va a llegar a los 30, si se puede salvar más. No. Nos vamos a plantear si va a ser el peor equipo de la historia de Primera. ¿Cómo? Bueno, pues comparándolos con las plantillas de ese momento. Mira, aquí lo vais a tener. Este es uno de estos equipos que bajó con 20 puntos hace unos años. Hablamos del Córdoba de la 14-15, ¿vale? Estamos hablando de hace 10 temporadas. Ese Córdoba, que además venía de recién ascender, ¿vale? Luca Toni no estará muy contento por el chat de que enseñe esto, pero bueno, ese Córdoba tuvo básicamente 3 entrenadores, aquí los tenéis, empieza con Albert Ferrer, luego llega Jukic, que es el que más tiempo está, y luego finalmente a cada temporada José Antonio Romero. En cualquier caso, es un equipo que desciende esta temporada haciendo 20 puntos, ¿vale? 20 puntos. Siempre decimos que para salvarse tienes que hacer en torno a 40, ¿vale? Con 40 te salvas. Pues bueno, hizo la mitad, ¿vale? Córdoba 14-15, 20 puntos. Tú ves el 11 titular de este Córdoba y, hombre, no es un grandísimo equipo, gente. ¿A qué vamos a engañar? Está Juan Carlos como portero, que yo es algo que ni me acordaba. O sea, Juan Carlos es el portero ahora mismo del Girona, ¿vale? Para los que no se sitúen. El suplente, ¿eh? Estaba por ahí. Jugadores como David, como Gunino. Creo que David no sé si llega en el mercado de invierno o no, me quiere sonar. Íñigo López
Íñigo López estaba ya en este punto, ya en una etapa peor de su carrera. Pantis, Crespo. Ojo, Borja García era un buen jugador. Borja García era un buen jugador, realmente, aunque no tuviese su año. Luego se fue al Girona, en el Girona lo hizo carrera, lo hizo realmente bien. Fausto Rossi, ya no me acordaba del paso de Fausto Rossi en este Córdoba, dentro de este 11. Seguramente lo mejor era la parte de arriba. Fidel Chávez, aunque tampoco era el mejor Fidel Chávez. Luego Fidel hizo carrera en el Elche, grandes temporadas en primera con el Elche, de hecho. Este Fidel no estaba a tan buen nivel. Fede Cartavia, no sé si os acordáis del mítico Fede Cartavia, que estuvo en el Depor, estuvo también en el Valencia después, que seguramente era el jugador más destacado de este equipo, o al menos uno de esos jugadores que más talento tenían, que era casi todo balones a él. Y luego, no sé si os acordáis del mítico Gilas arriba, qué jugador, qué disfrutable era. Eso sí, es que vino, vamos, estaba jugando en el Córdoba pasado de peso, vamos, una barbaridad. Y así creo que fue el máximo goleador. Si miramos aquí los goles, mirad. Nabil Gilas, 7 goles, máximo goleador de esa temporada. 4 metió Fede Cartavia. En fin, bueno, temporada que tú ya ves este equipo, honestamente, y ves que es un equipo digno de bajar a segunda división. Aquí vamos a engañarnos. Hay jugadores que estuvieron aquí en primera que no han vuelto. Fausto Rossi no ha llegado a demostrar lo que era en ningún momento. Jugadores como Pantic, Crespo, Gunino, son jugadores que nunca han llegado a establecerse, ni mucho menos en primera división. No sé si os enseño por aquí el banquillo con algunos jugadores que había. Estaba el mítico Florin Andone, que no lo han puesto en el 11, pero la verdad es que juega bastante. 5 golitos marcó aquí Florin Andone, que luego tampoco ha sido lo que se esperaba. Había canteranos interesantes en este Córdoba. Mira, Fede Vico, por ejemplo, aquí empezó a aparecer. René Krin, que era un jugador que venía con buen cartel de Serie A, por ejemplo. El mítico Abel Gómez, aquí también está. Bueno, hay jugadores que tienen por aquí cierto interés. Mira, Zuculini, por ejemplo, muy joven, este Zuculini aquí, venía cedido, si no me equivoco. Bueno, era un Córdoba que sinceramente, poquito. ¿Es este Córdoba peor que el Valladolid actual? Esa es la pregunta. Yo creo, gente, que este Córdoba, a nivel de jugadores, estaba ya ahí. O sea, tú ves la plantilla a nivel de jugadores. Sobre todo, mira, es muy parecido al Valladolid, que arriba tenía alguna cosa medio interesante, pero que en defensa era un caos terrible. Muy parecido a este Valladolid, este Córdoba, en cuanto a plantilla. Seguramente lo que no fue tan delirante a nivel de institución, ¿vale? Como es este Real Valladolid. Sí que es verdad que era un equipo que estaba para bajar claramente, pero que a lo mejor no nos dejó imágenes tan dantescas como la que estamos viendo de este Pucela este año. Pero ahí está, tú ves la plantilla y tiene sentido que sea uno de los peores equipos de la historia de Primera División. Otro equipo que también hizo 20 puntos, porque insisto, es que hay 3 equipos que hicieron 20. Pues es el Granada de la 16-17. Este Granada es muy conocido, básicamente, por varias cosas. Bueno, por 2 principalmente. Lo primero, porque este Granada hizo historia. Consiguió alinear en su 11 titular 11 jugadores de diferente nacionalidad. Ahora os enseñaré las nacionalidades de este equipo, de este Granada, pero era increíble. Había absolutamente de todo. Y también fue conocido como el mítico Granada de Tony Adams. Tony Adams, que fue un jugador mítico de la Premier League, años 90, principios de los 2000 también. Básicamente era un jugador que como jugador era increíble, historia de la Premier League sin ninguna duda, pero que como entrenador, pues bueno, no le ha ido demasiado bien, que estuvo creo que entrenando al Portsmouth muy al inicio, luego muchos años después aquí se vino a Granada, y después no ha vuelto a entrenar, por lo que sea. Seguramente Tony Adams sea el entrenador más meme en cuanto a, oye, ¿por qué está este señor aquí? De la historia de Primera División. Y mira que hemos tenido, Vimos a Seedorf también, que bueno, de aquella manera. En España hay unos cuantos, que podemos meter en esa categoría, pero lo de Tony Adams en Granada no tuvo sentido. Es verdad que ves el 11 y hay jugadores que, oye, los ves ahora y dices, oye, no es que estuviesen tan mal. ¿A qué me refiero? Ochoa en portería, dices, oye, es un portero que te tiene que dar ciertas garantías. Ojo, era Fulquier de lateral derecho. Lombán por aquel entonces no pintaba tan mal. Oye, Rubén Bezo ha hecho larga carrera en Primera División, con Valencia o Levante, por ejemplo. ¿Qué decir de Fulquier? Fulquier ha sido un lateral establecido de forma clara en Primera División, buen lateral.
¿Qué es lo que pasa? Que junto a algunos jugadores que los veías y dices, oye, pueden ser útiles, claro, veías a Gastón Silva, sudores fríos Gastón Silva, sinceramente, vino Ingasson de repente, que es como, oye, ¿por qué nada ha fichado a un central islandés? Nadie lo sabe, pero ahí estaba. Y luego un equipo muy conocido por traer jugadores cedidos, muy jóvenes de grandes equipos del fútbol europeo, pero sin nivel para poder jugar. Andreas Pereira sí que fue el mejor de esa temporada, y lo veía jugar y dices, este chico va a llegar lejos. De hecho, luego ha hecho carrera en Premier League, Fulham, gran nivel, internacional, de hecho, en Brasil. O sea, ha sido un muy buen futbolista, pero hubo mucho jugador, demasiado jugador cedido de este perfil. Boga, si no me equivoco, vino del Chelsea. Eze Ponce, que luego también se ha quedado un poco por el camino, mismo tipo de perfil. Había más de este estilo. Me acuerdo que estaba, mira, Tabanú, mítico lateral, pero que aquí lo hizo realmente mal. Estaba también Martin Ongla, que en ese momento era canterano y era como bueno. Agban, que también vino del Chelsea, al igual que Boga. En general era un caos. Y era como traer por traer, básicamente. Y luego encima había muchos jugadores que en su momento pintaban bien y que luego se han quedado en una carrera de nada. ¿A qué me refiero? Sergi Samper pintaba genial en el Barça, pero su carrera final se demostró que no fue nada. Isaac Cuenca, absolutamente lo mismo. Hasta el punto de que en el Granada jugaron muchos jóvenes que luego se han quedado muy por el camino. ¿Qué decir de Uche Agbo? Ongla ha tenido al final sus momentos, en primera y en segunda, pero aquí se quedó muy corto. Arim ayer aparecido como extremo, fue terrible. Al final mirad los minutos que están repartidos. Fue un Granada delirante, básicamente, y con jugadores que no tenían sentido. Es que mirad, de repente hay aquí un ucraniano, Kraves, que marcó 5 goles, mucho me parece. Ojo, llegó Gonzalo Ramos. O sea, Gonzalo Ramos, sí. Adrián Ramos en el mercado de invierno, que algún golito marcó, que es cuando llega ahí Adrián Ramos, luego baja segunda con el Granada, en fin. Ahí estaba el mítico Adrián Ramos, que tampoco lo hizo tan mal. Luego muchos jugadores cedidos de equipos de primera que eran horribles. En plan, Héctor Hernández creo que llega de la Real Sociedad muy mal. Lo que he dicho de Sergi Samper de la misma manera. En fin, el Granada es un caos. A lo mejor hay jugadores que han hecho mejor carrera en primera que lo que puede ser este actual Valladolid o lo que pudo ser en su momento el Córdoba que hemos visto antes, ¿vale? A lo mejor tú miras el 11 y el de este Córdoba es incluso inferior a este Granada en algún que otro jugador. Pero es que como estaba confeccionada la plantilla y en general todo el contexto que se dio, para mí lo de este Granada es peor que lo del Córdoba. Porque no tenía ningún sentido todo lo que se trajo. Por cierto, este Granada es el Granada después del Arabi. O sea, el Arabi, después de hincharse a marcar goles, también con Peñaranda, con Isaac Success, Piti, se fueron todos estos y lo que vino fue esto de aquí. Hombre, pues tú ves esto y sinceramente, se queda uno de los mayores memes de la historia de Primera División, insisto, redondeado por Tony Adam en las últimas 7 jornadas de Liga, que fue el absoluto delirio, básicamente. Y por último, tenemos al Málaga del año siguiente, el Málaga de la 17-18. Sí, los 3 peores equipos de Primera División en el siglo XXI son andaluces, ¿vale? Hemos tenido al Córdoba de hace 10 años, al Granada de hace 8 y nos vamos con el Málaga de hace 7. Este Málaga también baja haciendo 20 puntos, insisto, todos los estos que bajaron son con 20 puntos. En la primera parte de la temporada la hizo Mitchell, o sea, partidas con un entrenador a priori con experiencia, de buen nivel para primera y demás. Y luego fue José Manuel González quien cogió el equipo en la segunda vuelta. En general este Málaga también fue terrible. Si miramos el equipo, es verdad que tiene algunos jugadores que para mí son mejores que las de otras plantillas. De hecho, lo digo de forma clara. Entre el Valladolid actual, el Córdoba que hemos visto o el Granada que hemos visto, este Málaga es bastante mejor, pero bastante mejor que estos equipos. Bastante mejor. Roberto es verdad que lo hizo horrible, pero es un portero contradictorio en primera. Rosales, lateral. Luis Hernández ha hecho carrera. Ignasi Miquel, hombre. Ignasi Miquel o Diego González, hombre, bien, no le ha ido. Estaba la mítica de Adrián González, el hijo de Mitchell. ¿Cuántas veces se ha comentado eso de Adrián González jugando con su padre? Esto, equipo al que se iba a entrenar Mitchell, si iba Adrián González a jugar, era titular siempre. Por ejemplo, el mítico Chori Castro,
grandísimo futbolista. ¿Qué pasa? Que aquí ya era muy mayor. Recio no era un mal futbolista. Recio, Iturra también aquí era bastante mayor Iturra, pero Iturra ha sido un gran futbolista en primera división. Diego Roland vino y no lo hizo demasiado bien. Y también aparece, por ejemplo, aquí en Nesiri, que es cuando aparece en el primer equipo del Málaga. Aquí en Nesiri, por si alguien no lo sabe, es canterano del Málaga y aparece aquí esta temporada, ¿no? Yo creo que tú ves los nombres y es un equipo mejor que los anteriores. Y luego había jugadores que eran muy buenos, pero que honestamente no les fue bien. O sea, Keiko se quedó mucho por el camino, Borja Bastón se quedó mucho por el camino. Me acuerdo del mítico Paul Bess, que vino de Francia, pintaba bien, lo hizo horrible. Medi Lacen, el ex del Getafe, ya muy mayor. Y luego gente joven que no terminó de despuntar, ¿no? Peñaranda en el Granada la partió, se fue al Málaga, lo hizo mal. Juan Piañor tenía un potencial brutal, no lo hizo bien. Federico Rica se quedó muy por el camino. Lestien, que era un jugador que vino, no sé, fue de la liga belga, si no me equivoco, ¿no? No sé si del Brujas en ese momento, que pintaba realmente bien, también se quedó mucho por el camino. Yo creo que había jugadores que pintaban realmente bien dentro de este equipo, y mirad, hay otros, como Samu García. No sé si os acordáis de los míticos Samu García y Samu Castillejo que aparecen en el Málaga. Aquí estaba. Ontiveros en el Málaga siendo muy jovencito, aquí lo tenéis. O sea, había jugadores para hacer mucho más y simplemente al equipo no le salió. Sí que se recuerda a este Málaga como un Málaga dramático, pero a mí no me parece este Málaga ni tan mala plantilla, ni tan drama como este Granada, como este Córdoba o como el Valladolid actual. Aquí la pregunta es, de estos tres equipos que han sido horribles, ¿vale? Os dejo aquí los 11. Este Córdoba, aquí tenéis este Granada y aquí tenéis este Málaga. ¿Cuál es el peor equipo de estos cuatro? Realmente. Pues bueno, de estos tres, y ahora lo preguntamos con el Valladolid. Yo creo que el más meme y el peor equipo, o el que peor sensación dio en su momento, fue este Granada. Por todo lo que se juntó. Seguramente. Por lo de Tony Adams, por lo de las nacionalidades. Antes hacía ahí el chiste Lucauda que parece una ONG. Yo creo que el peor equipo que hemos visto es este Granada. Seguramente habrá que... O este Córdoba. Creo que el debate está entre estos dos, seguramente. Porque este Córdoba es que por nivel de jugadores era dramático. Y se parece mucho a este Valladolid, principalmente. ¿Va a ser el Valladolid peor que esos tres equipos que hemos comentado? Está a 4 puntos. Está a 4 puntos. Dice Palago el Jerez. Bueno, Palago, cuando el Jerez desciende, que desciende y bien descendido, una plantilla también justísima. El Jerez cuando desciende muy parecido a lo de este Córdoba o lo de este Valladolid, que ahora estamos comentando, una plantilla justísima. Pero bueno, Palago hizo más puntos. Por eso lo he comparado con los tres equipos que menos puntos han hecho en la historia reciente de la Liga, o sea, en el siglo XXI, que son 20 puntos. Insisto, el Valladolid lleva 16. ¿Los superará los 20 puntos? Yo antes estaba convencido de que sí, ahora empiezo a dudarlo. Pero la realidad es que este Valladolid se ha metido en esa lista que recordaremos como uno de los peores equipos del siglo XXI en primera división.